bienvenido, bienvenido si es la primera, segunda o tercera vez que nos acompañas. Siéntate como en casa. Mi nombre es Saúl Álvarez. Tengo el placer, el privilegio de traer el mensaje en esta tarde. Soy parte de el liderazgo en esta congregación y nos da mucho gusto ver gente nueva en este lugar. Rostros nuevos que nos están visitando, que ya son parte de casa, que, que nos gusta ver. Y nos gustaría conocerte un poco más. Nos gustaría conocer quién eres, cómo te llamas y pues si podemos ser de ayuda en algo, muchísimo mejor. En Nueva Historia, nuestro lema, nuestra filosofía, nuestra razón de ser es que nosotros ayudamos a las personas a vivir una nueva historia con Dios. Y bueno, estamos hablando una serie de temas que le llamamos tabú. Un tabú regularmente es una idea que regularmente a la gente no le gusta hablar, porque es un tema que trae controversia, un tema que trae conflictos. Cuando empiezan a hablar de ciertos temas, ciertas situaciones, unos tienen una postura, otros tienen otra postura, o hay temas que les da vergüenza hablar por la misma naturaleza del tema y no, mejor vamos a dejar de hablar de esos temas. Y sabes que muchos de esos temas son tabú en la iglesia. Son tabú en la iglesia y te voy a decir cuáles son los temas que decidimos incluir dentro de esta serie. Ya los hablamos las semanas pasadas: alcohol y sustancias, sexualidad, esos ya los hablamos en las semanas pasadas. Y si te gustaría saber qué es lo que hablamos acerca de eso, tenemos el video ya en YouTube, en nuestra página de Nueva Historia, por si gustas meterte ahí en la página y estar escuchando el video. O si ya lo escuchaste pero quieres volver a escucharlo, ahí te puedes meter en la página o incluso también puedes seguir en la página de Facebook y ahí mismo te vinculan al video. El día de hoy vamos a hablar acerca de las fiestas. Pero vamos a continuar hablando del rol de la mujer, los tatuajes y los piercings, y la ciencia contra la religión. Son temas que la verdad muchas veces omitimos o le damos la vuelta o nos da vergüenza hablar, nos da miedo hablar, nos da, no sé, nos da cosa sacarlo, no solamente en las familias, en el tema uno a uno, sino en la misma iglesia. Híjole, ¿cómo voy a hablar eso en iglesia? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la congregación? Pero ¿sabes qué? Muchos de estos temas son temas que la Biblia menciona. Cosas que vienen aquí, cosas de estos, la Biblia tiene algo que decir, tiene principios que nos rigen. Y por eso no podemos callar simplemente y decir, no hablen, no, eviten hablar de ese tema. Vamos a mejor hablar cosas más espirituales, como orar, como leer la Biblia. Eso es espiritual, definitivamente. Pero también estos temas, si nosotros tenemos el discernimiento para poder tomar las decisiones de qué hacer, o qué pensar, o qué aconsejar, o lo que sea, eso también es un área espiritual, eso también es una actividad espiritual. Y me gustaría darte las herramientas que la palabra de Dios nos da para que tú puedas llegar a tomar decisiones o que puedas aconsejar o que puedas aprovechar incluso muchas de estas cosas para usarlas para glorificar a Dios. ¿Ok? Y bueno, vamos a abordar el tema con el primer pasaje bíblico que se encuentra en Romanos 13:13. Y este pasaje dice: ya que nosotros, acuérdate que vamos a hablar de fiestas, ¿ok? Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Como te dije, bueno, vamos a hablar acerca de las fiestas y el baile, aunque sabes que mientras desarrollo el tema de fiestas y baile, me doy cuenta que es un tema súper amplio, muy extenso, y la verdad es que no me gustaría dejar muchas cosas importantes fuera. Me gustaría que quedara bien cimentado, y por esta razón solamente hablaremos de fiestas, ¿ok? Si te gustaría abordar o entender o desarrollar un poco la cuestión del baile, te invitamos a que vengas entre semana a los grupos de vida. Ahí vamos a meternos un poco más enfocado al área del baile, pero el día de hoy, en este momento, vamos a aterrizar en la cuestión de las fiestas, ¿sale? Pero antes de continuar el tema, vamos a iniciar a poner en manos de Dios este mensaje. Señor, te damos gracias porque nos permites tener este momento de considerar tu palabra, de aprender. Gracias porque nos das tu palabra, Señor, porque gracias a ella es que nosotros podemos conocer, nosotros podemos aprender, Señor, qué es tu voluntad para nosotros. No queremos guiarnos por filosofías de alguna persona o de otra, o ni siquiera queremos guiarnos por nuestros propios sentimientos
o entendimiento, Señor. Queremos aterrizar nuestro corazón a tu palabra, porque sabemos que solamente ahí está tu voluntad, y si la seguimos, podemos ser hombres y mujeres fieles a ti. En el nombre de Jesús, amén. Sabes, cuando yo estaba tanto en la prepa como en la universidad, mis amigos, mis compañeros, me invitaban mucho a las fiestas. Hacían fiesta en casa de fulano, en casa de sotano, y que iban y todo el tiempo, no, oye, Seúl, vamos a las fiestas, oye, Seúl, te invitamos y demás. Yo no era descortés con ellos, no era de, no, son pecadores, no, se van a ir al infierno. Pero la verdad no iba. Órale, sí, gracias. No iba. La prepa, en la prepa no me paré en ninguna de las fiestas, en ninguna. En la universidad sí me llegué a parar en alguna que otra. Un día dijeron, oye, pues va a haber una comida universitaria de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Vente, vamos a la comida. Y dije, pues comida, qué rico, ¿no? Vamos a ver qué dan. Lo menos que había era comida. Había de todo menos comida. Y dije, pues no que era comida. Bueno, pues sí, trajeron una canasta como de 30 tacos. ¿Y cuántos alumnos son? No, pues son como 200. No, pues los primeros 6, 7 que llegaron les tocaron tacos, pero ya los demás, pues ya no. Y la verdad es que siempre dije, no, como que no es algo que me atrae, no es algo que me llama la atención. Y el hecho de que yo no me haya involucrado mucho en las fiestas me trajo ciertas situaciones positivas, ciertos beneficios a mi vida. Por ejemplo, yo nunca tomé ni me emborraché. Yo nunca anduve de mujeriego con una chava, con otra chava, ni nada así. No he probado ningún tipo de drogas. No me he metido en peleas y no he llegado a la cárcel como muchos de mis compañeros llegaron a estarlo cuando estuvieron en alguna de las fiestas. Nunca me llegué a meter en ese tipo de problemas. Y viéndolo de esa perspectiva, yo diría, pues qué bien que no fui a las fiestas. Pero ¿sabes qué? Pensando también más a profundidad, jamás pude establecer con ellos un contacto de manera que yo pudiera influenciarlos para bien. Nunca pude aterrizar en su vida. No es que yo fuera solitario, sí tenía amigos, pero casi todos mis amigos estaban en la iglesia, ¿no? Y yo era un niño cristiano. Ay, qué padre, todos mis amigos, mis compañeros en la iglesia, y que la junta de jóvenes, los congresos, los campamentos. Me gustaba mi vida y no la critico, y si estás viviendo esta vida como joven, síguelo haciendo, no digo que no lo hagas. Y como jóvenes definitivamente aprendíamos, crecíamos, nos motivamos uno al otro en Cristo, y eso debemos hacer como iglesia, a final de cuentas. Pero ninguno de nosotros, como jóvenes cristianos que no nos involucrábamos con jóvenes no cristianos, ninguno de nosotros tuvimos una influencia en el mundo. Ninguno de nosotros éramos alguien como para invitar o conocer incluso gente. ¿Sabes? Hay una estadística que dice que las personas que mejor saben evangelizar son los recién convertidos. Las personas que más invitan a las iglesias son los que recién se acaban de convertir. ¿Por qué? Porque tienen muchos amigos no cristianos. ¿Por qué? Porque han ido a fiestas, han ido a muchas cosas y conocen a mucha gente no cristiana. Ellos mismos recién no eran cristianos. Ahora lo son y empiezan, oye, vengan, te invito a la iglesia, ven. Pero después de los 5 años de que son cristianos, más del 90% de sus contactos o de su interacción el día a día son con cristianos. Y eso hace que dejen de invitar a gente cristiana. Esa es una estadística gente no cristiana. Esa es una estadística muy triste porque dicen muchos estrategas de iglesia y dicen, aprovecha a los recién cristianos, porque los recién cristianos son los que conocen mucha gente no cristiana y pueden invitar a más gente no cristiana. Los recién cristianos son los que todavía tienen influencia con el mundo. Porque ya después de los 5 años, ese cristiano deja de ser productivo. Esa estadística es muy alarmante. Esa estadística es muy triste. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto muchos se conviertan al cristianismo, se les ha dicho, bueno, ya eres cristiano ahora, ya no tienes nada que ver con ellos.
Ahora ya no tienes que ir a las fiestas. Ahora ya no tienes que involucrarte con gente no cristiana. Ahora es prohibido. Entonces, ok, no. Entonces, como uno quiere genuinamente seguir a Cristo, como uno realmente quiere amar a Dios y quiero hacer lo que Dios quiere, empieza a seguir estas instrucciones que gente bien intencionada, yo sé, lo hace, pero eso es lo que la Biblia nos dice. Muy bien. ¿Qué es lo que nos decía el pasaje? Efectivamente, Pablo dice, no participes de esas fiestas desenfrenadas. Sabes, en la antigüedad había un tipo de fiesta que se llamaban los bacanales. Los bacanales se les llamaban así porque eran unas fiestas que eran en honor al dios Baco. Era un dios que primero esa celebración la iniciaron los griegos, lo retomaron los romanos, y era una fiesta totalmente desenfrenada. Había borracheras. El dios Baco era el dios del vino. Entonces, ya te has de imaginar, ¿no? Cómo honraban a ese dios, atascándose de vino. Borrachera segura. Ibas a un bacanal, seguramente te ibas a emborrachar. Pero no solo eso. Parte de la celebración de los bacanales eran las orgías. Era totalmente un desenfreno. Y aún el Imperio Romano dijo, esto es una inmoralidad que debe prohibirse. Casi 200 años antes de Cristo, el Imperio Romano impuso una ley en donde se prohibían los bacanales. Pero mucha gente siguió practicándola en sus casas. No, ya no lo hacían así como un espectáculo público. Pero ahora, bueno, los invitamos a nuestra casa y en nuestra casa vamos a celebrar a nuestro estilo. Tal vez no lo vamos a hacer de manera pública para no afectar el prestigio de Roma, la moral de Roma, pero sí lo vamos a seguir haciendo dentro de nuestras casas. Y eso es algo que seguían haciendo muchos ciudadanos romanos a lo largo de todo el Imperio Romano. Era una fiesta que pues empezó a extenderse en muchas partes. Pero después llega la iglesia en Roma. Llega el cristianismo, se empieza a expandir, llega a Roma, empieza a haber cristianos en Roma y es a esas personas a las que Pablo les habla. Dice, no participen de ese tipo de fiestas desenfrenadas. No participen. Un cristiano no debe ser parte de esas fiestas desenfrenadas. No, son fiestas donde no solamente los cristianos veían como inmorales, sino los no cristianos. Aún para que un no cristiano, para que una persona que no teme a Dios diga, esto es de lo peor, es porque realmente eran unas fiestas muy inmorales. Ahora, en ese tipo de fiestas no había manera para permanecer puro. Aunque digas, voy a ser firme, no había manera, porque había por todas partes inmoralidad. Hombres y mujeres se metían unos con otros. Había borrachera. No había manera, ni siquiera para poder compartirles. ¿Cómo compartes el evangelio a un ebrio que ni siquiera te está entendiendo? Por eso Pablo les dice, no vayan a ese tipo de fiestas. Ok, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Será acaso que es pecado? ¿Es pecado ir a fiestas? ¿Es pecado ir a las fiestas que me invitan personas no cristianas y, ay, sí voy? ¿Es pecado eso? ¿Ok? Diría la pulserita que se usó hace como en los 90s. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Bueno, vamos a ver qué haría Jesús. O más bien, ¿qué hizo Jesús? En Mateo 11 nos narra una situación, dice el Señor Jesús. Pues Juan, habla de Juan el Bautista. Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Ahora, aquí nada más hay que aclarar algo, porque cuando hablábamos del alcohol, hablábamos que el pecado del alcohol es la borrachera. Y aquí dice, ¿cómo si Jesús era borracho? No, aquí Jesús dice, ustedes dicen que yo entro a la glotonería y que le entro al alcohol. Él no está aceptando eso, él simplemente está diciendo que las personas de allá afuera dicen, así como de repente te ven hablar
con una persona y otra persona te ve de lejos, mira, andan quedando, ¿no? O sea, no es que esté pasando, pero es lo que las personas dicen. Y es lo que la gente decía de Jesús. Era un glotón y era un ebrio. El Señor Jesús no se llegó a poner ebrio ni a llegar a caer en abusos de ningún tipo. Sin embargo, sí reconoce que el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, festejaba con la gente, festejaba con los cobradores de impuestos, que era gente moralmente inaceptable en aquel entonces. Ah, dice que Jesús festejaba. ¿Sabes? Todos tenemos cosas que festejar, todos. Seas o no seas cristiano, seas o no creyente, creas, ames o no ames a Dios, todos tenemos cosas que celebrar en nuestra vida. Un cumpleaños, un aniversario, el nacimiento de una persona, la revelación de sexo, una graduación. Hay muchas cosas que podemos celebrar. Y a la gente nos gusta ser partícipe a las personas que queremos de nuestras celebraciones. Voy a festejar mi cumpleaños y voy a invitar a mis amigos, voy a invitar a mis familiares. Eso nos gusta, ser partícipe. Y cuando una persona llega contigo y te dice, quiero hacerte partícipe de esta celebración que tengo, cuando tú te acercas y empiezas a celebrar con esa persona, puede fomentarse un lazo de amistad muy grande. Y sabes, eso es algo que Jesús buscaba hacer con las personas. Buscaba tener un encuentro, un acercamiento, un contacto con las personas, sean o no sean religiosas, sean o no sean moralmente bien vistas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Resulta que en el tiempo del Señor Jesús, las personas que eran inmoralmente vistas, o pecadoras, o traidoras, lo que sea, eran desplazados. Los líderes religiosos decían, no quiero nada que ver con esas personas. Yo soy santo, yo soy una persona santa, estoy consagrado al Señor. No me hables publicano, no me hables cobrador de impuestos, tú eres un ladrón, tú eres una prostituta, tú eres un ladrón, no sé, empezaban a rechazar a la gente. Acérquense solamente a las personas que son obedientes a Dios. Acérquense solamente a las personas que conocen acerca de la ley de Dios. Acérquense solamente. Pero las demás, quédense allá afuera. No son permitidos que se me acerquen. Y la gente que eran rechazados por esos hombres se sentían mal. Decían, sí es cierto, soy pecador. Sí es cierto, en mi trabajo llego a robar. Sí es cierto, he cometido este pecado, he cometido este pecado. Y si esta persona que es un ser humano me está rechazando, ¿qué voy a esperar de Dios? Si esta persona que puede ser que llegue a fallar, me rechaza, ¿qué puedo esperar de Dios? Que es todo santo, todo perfecto. Obviamente, un rechazo total y absoluto. Y la gente no se sentía digna de acercarse a Dios. No se sentía digna de acercarse al templo. Se sentía tan indigna que decía, aunque quisiera. No digo que era gente rebelde que decía, no, yo no quiero nada que ver con Dios ni con la iglesia, bueno, en ese entonces ni con el templo, ni con la religión judía. Era gente que quería hacer las cosas bien, que sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero que quería empezar a hacer las cosas bien, pero al ver la actitud de los líderes religiosos decía, no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, si es cierto, soy pecador, si es cierto, soy indigno. Y sabes que hay mucha gente hoy en día que también se siente igual. Hay gente hoy en día que quiere realmente tener una relación con Dios genuina, quiere tener un acercamiento a Dios, pero ha visto que solamente las personas que se acercan a Dios tienen que estar limpias, intactas. Y su mentalidad es, voy a echarle ganas. Voy a echarle ganas para que cuando ya esté bien, cuando ya sea una persona que me porte bien, para que ya sea una persona que tiene unos buenos hábitos, hasta entonces, ahora sí voy a acercarme a Dios. Pero ahorita todavía tengo luchas. Ahorita todavía tengo cosas que se me dificultan. Aún todavía no soy tan perfecto como la persona que estoy viendo allá. De momento creo que no es un buen momento para acercarme a Dios. Yo ser alguien que sirva a Dios, no. Tengo una mala vida. No, no es rebeldía. Es un sentimiento de indignidad que los limita a acercarse a Dios. Pero ¿sabes por qué? No por Dios, por personas con la misma actitud, con la actitud de los líderes religiosos que tenían en el tiempo del Señor Jesús. Gente que se siente indigna porque
personas santas dentro de la iglesia los han hecho a un lado, los han criticado, los han juzgado. Y les han dicho, ¿sabes qué? Tú ni pienses que eres una persona, un candidato a poder tener algo dentro de Dios, dentro de su iglesia. ¿Quién te crees tú para acercarte a Dios? Mírate tu vida, mira tus acciones, mira tu manera de ser, de vestir, lo que sea. Y miles de personas se la han creído y sí es cierto. Sí es cierto. Muchos de esos dicen, no, pues ni modo. Ya que es un estándar tan alto que no lo voy a alcanzar, bueno, al menos el otro extremo sí lo voy a alcanzar y le voy a meter al 100% al desenfreno y al descontrol. Hay otros que están entre me esfuerzo y tropiezo, me esfuerzo y tropiezo, me esfuerzo y tropiezo. Pero en ese que no puedo llegar al 100%, dicen, todavía no puedo acercarme a Dios. Todavía no puedo acercarme a la iglesia. ¿Te has sentido tú de esa manera? ¿Te has sentido que tus acciones, tu manera de ser, tu personalidad, tu pasado, te descalifica por completo para poder acercarte a Dios, para poder tener una relación personal con Dios? Una de las personas o tipo de personas peor vistas en tiempo del Señor Jesús eran los cobradores de impuestos, los publicanos. Ellos eran judíos también, pero trabajaban para Roma. Los judíos odiaban a los romanos. Los judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, se supone que somos los que tenemos que estar hasta acá. ¿Y cómo hay un pueblo que está por encima de nosotros y nos exige tributos? Nosotros tenemos que exigirles tributos a ellos. Pero pues los romanos eran muy poderosos, ¿no? Les daba miedo rebelarse. Lo peor para ellos era que mismos judíos se ponían al servicio del pueblo romano. Decía, ok, llega Roma, tú vas a empezar a cobrar impuestos de esta región. Y empezaba a cobrar impuestos de los judíos para dárselo a Roma. Los judíos decían, estos publicanos son unos traidores. Además de que, aparte de su rol que hacían como cobradores de impuestos, pues como no hay en México, ¿verdad? No hay corrupción, pero en aquel entonces sí la había. En el pueblo judío, en el Imperio Romano había mucha corrupción. Entonces, si el impuesto que yo tengo que darle a Roma es el 10%, por ejemplo, yo llego y cobro el 15%. Me quedo con el 5% y le mando a Roma el 10%. Y empezaban a hacerse ricos los publicanos, a enriquecerse a costa del cobro de impuestos a las demás personas. Y por eso la gente más los odiaba. Uno de ellos era Zaqueo. Y Zaqueo reconoce haber robado. Puede ser que había publicanos, no ladrones. Como puede ser que haya políticos, no corruptos, ¿no? Pero aún así todo el mundo los mete dentro del mismo costal. Todos son una bola de corruptos. Esa misma mentalidad tenía el pueblo de Israel de los publicanos. Todos los publicanos, todos los cobradores de impuestos son unos ladrones. ¿Qué harías tú? ¿Te acercarías con esa gente? Es la peor vista. Ahora, piensa tú en el tipo de personas que es peor visto en la sociedad del día de hoy. Las personas más marginadas. Las personas más inmorales a nuestra vista. ¿Qué harías tú? ¿Llegarías con ellos y vamos a hacernos amigos? ¿Qué haría Jesús? Mateo 9 nos narra un acontecimiento. Dice, más tarde, Mateo, que era un cobrador de impuestos, invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿Qué hizo Mateo? Bueno, Mateo era un cobrador de impuestos y juntó a todos sus amigos, ¿no? Toda la oficina del SAT con la que se juntaba y se iba a lonchar y les dijo, oigan, acabo de conocer a Jesús, ¿cómo ven? Vamos a hacer una fiesta y lo invitamos. Órale, invitaron al Señor Jesús. Dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Fíjense nada más el repudio que tenían los líderes religiosos de los publicanos. ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura.
quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La actitud del Señor Jesús era totalmente diferente a la actitud que tenían los líderes religiosos del primer siglo. Y muy diferente a la actitud que muchos líderes religiosos el día de hoy tienen. El Señor Jesús, en lugar de decir, sí es cierto, aléjense de esa clase. Pedro, Juan, ¿por qué se acercas a esos publicanos? Te van a malinfluenciar. Jacobo, Judas, estás viendo que esta es tu debilidad. No, vente para acá, Judas. En lugar de acercarse y tener esa actitud, se acercó a ellos. Y su mentalidad es, ellos son pecadores, ellos necesitan de Dios. En lugar de decir, no, son pecadores, ¿cómo crees? Ellos no conocen a Dios, no creen en Dios. Ellos no quieren a Dios. Con mayor razón el Señor Jesús decía, ellos necesitan de Dios. Ellos reconocen al menos que son pecadores. No quería decir que los líderes religiosos no necesitaban de Dios. Claro que lo necesitaban. Pero los líderes religiosos pensaban que por su comportamiento y por sus obras decían, yo soy tan bueno que no necesito de Dios. Le estoy haciendo un favor a Dios, yo soy el número uno, el consentido de Dios. Y el Señor Jesús decía, no, para que este cuate reconozca que necesita de Dios va a estar bien difícil. En cambio, este pecador al menos reconoce que está mal, reconoce que necesita de Dios. Es más fácil curar a un enfermo que voluntariamente se acerca al médico y dice, necesito ayuda, no sé qué tengo, estoy mal. Que una persona que a lo mejor es 100% saludable y todo, que se empieza a sentir mal y, ¿qué tengo? No, pues mira, necesitas esto. No, ¿cómo crees? Yo soy una persona bien saludable, yo no necesito nada de eso. Es más fácil que esta persona, aunque vaya en peor estado, mejore, siguiendo las instrucciones del médico, que esta otra, que aunque tenga un cuadro menos grave, mejore por la actitud que tiene. Y la misma situación pasaba. Los líderes religiosos no creían que necesitaban de Dios, los pecadores sí creían. En su sentimiento de indignidad era lo que los limitaba, pero el Señor Jesús vino y rompió esa barrera. Él no rechazó a las personas por su reputación, les mostró compasión, les mostró empatía. Él les hacía ver que aún ellos también podían acercarse a Dios. Él se acercaba con las personas para mostrarles un interés a nivel personal. No era así como que vamos a hacer una campaña evangelística y, mira, tuvimos 3,000 convertidos. Perfecto. ¿Y cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? No sé, pues son 3,000, son números. Pero ¿qué problemas tiene cada uno? ¿Cómo los puedes ayudar? Pues se acaban de convertir. ¿De qué nos sirve llenar iglesias? ¿De qué nos sirve los números? ¿De qué nos sirve si no hay un interés personal por las personas? Detrás de un número hay una persona con problemas. Hay una persona con necesidad espiritual. Hay una persona con necesidad de consejería. Creo que no nada más como líderes, sino como cristianos. Necesitamos empezar a ver a las personas desde un enfoque personal. Involucrarnos con ellos. Ver qué es lo que ellos tienen. Más allá de qué es lo que ellos hacen, cuál es su comportamiento, cuál es su pasado, cuál es su personalidad. Si no se ha acercado a Dios, ¿por qué no lo ha hecho? Y entonces mostrar compasión, mostrar empatía con esas personas. Solamente acercándose a ellos, Jesús sabía que podía hacer influencia a ellos. Si tú te acercas a las personas, solamente así tú puedes influenciarlas para bien. Cuando tú participas sanamente de una celebración que una persona te hace, que te hace partícipe, puedes ganarte su confianza. Y por otro lado, si te invita y no, gracias, yo no participo de eso. No, gracias, yo no me junto con pecadores. Te pone una barrera en la cual nunca vas a poder entrar. Y en el momento en que tú le digas, oye, te invito a la iglesia, oye, te invito a un grupo de vida. No, tú mismo dijiste que yo no puedo participar, o tú no puedes participar, entonces yo tampoco puedo participar. Tú mismo pusiste esta barrera.
entonces me quedo fuera. Al igual que el Señor Jesús, creo que tenemos que empezar a romper esas barreras. Como te digo, desde luego, cuando el Señor Jesús iba a las fiestas, él no se emborrachaba, él no andaba de mujeriego, sino que aprovechaba las fiestas, aprovechaba esos momentos de celebración para también empezar a dejar enseñanzas del reino de Dios a la gente. Fíjate nada más el carisma, ¿cómo decirlo? Lo buena onda que el Señor Jesús era. Que la gente en lugar de empezar a gritar, ya empezó el religioso, lo hacía con tanta naturalidad, lo hacía con tanta pasión, lo hacía con tanto gusto, que a la gente le gustaba oír al Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús. Aunque ellos iban a la fiesta, iban a lo mejor ya pensando en pachanga y lo que ustedes quieran, escuchaban el mensaje de Dios. El Señor Jesús testificaba de Dios en toda situación. Él era compasivo con las personas y les extendía la misericordia de Dios. En el libro de Mateo y de Marcos nos dice que el mensaje del Señor Jesús, Él empezó predicando a la gente acerca del arrepentimiento. Y qué mejor audiencia para hablar del arrepentimiento que gente pecadora, ¿no? Qué mejor hablar del arrepentimiento a gente que necesita acercarse a Dios. Efesios 5, 15 y 16 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Debemos aprovechar cada oportunidad que el Señor pone en nuestro camino. Para Él. Ahora, no digo, no, si vas a una fiesta no te diviertas. Simplemente lleva tu Biblia, carga tu Biblia y empieza a darle de Biblia a toda la gente. Si vas a una fiesta, claro, o sea, convive con la gente, ¿no? Conoce a la gente, diviértete. Pero aprovéchalas también, cada momento oportuno. Dice este pasaje, los días son malos. Bueno, dentro de la maldad de los días, dentro de la maldad de las situaciones, dentro de la maldad del mundo, aprovecha oportunidades, dice el Señor. Dice la palabra, vence el mal con el bien. Y ahorita vamos a ver cómo. Pero en pocas palabras, en sí mismo, ¿es pecado ir a las fiestas? No es pecado ir a las fiestas. ¿Es pecado ir a las celebraciones con personas no cristianas? No, no es pecado. Pero aprovéchalas también. Aprovéchalas para testificar, para dar un buen testimonio. Claro, hay una diferencia entre asistir a las fiestas y vivírtela en fiestas, ¿verdad? O sea, también hay que tener un límite, tener cuidado de... Mira, el Señor nos ha puesto en una iglesia en donde conocemos gente que ama a Dios. Gente que, como te decía al principio, que nos ayuda a vivir esta nueva historia con Dios. Y eso es algo bueno porque lo necesitamos. Yo necesito de otras personas que me estén motivando a mí a estar siguiendo a Dios. Y tú necesitas también a otras personas que te estén motivando a seguir y amar a Dios y a obedecerle y a honrarle y que te estén enseñando más acerca de su palabra. Por lo tanto, es muy importante que por encima de cualquier otra celebración que te lleguen a invitar, no faltes a las reuniones que tenemos como iglesia. Reúnete los domingos, reúnete con tu grupo de vida. O sea, sí, sé luz en medio de las tinieblas, pero ten cuidado de no pasártela tanto tiempo en las tinieblas que esa luz se llegue a apagar. Porque puede ser que en lugar de empezar a influenciar a la gente para el bien, llegue a ser tanta las tinieblas que estás en comunión que tú empieces a ser influenciado por el mal. Así que reúnete con la iglesia. Reúnete con personas que aman a Dios constantemente. Y sí, eventualmente también reúnete con otras personas. Aviva tu llama a través del cuerpo de Cristo, ¿no? Y de su palabra. Lee la Biblia, ora constantemente al Señor, para que tú mismo permanezcas firme. En pocas palabras, piensa en las fiestas como oportunidades que tú tienes para reflejar a Cristo.
¿De qué manera? Vamos a hablar 3 maneras en que tú puedes usar las fiestas para reflejar a Cristo. Primero, refleja a Cristo en la manera en cómo tratas a las personas. Ten en cuenta que hay personas que pueden ser personas buenas, ¿no? O sea, que no tengan no necesariamente tienen que ser personas totalmente descarriadas. Pero puede ser que sí. Sea como sea, trata a todas las personas amablemente, con empatía, si hay necesidad también, con compasión. Ve a las personas como Cristo las vería, con amor, con compasión. Ten en cuenta que todas las personas, sean personas bien portadas o sean personas mal portadas, como sea, necesitan de Dios. Entonces ten un buen trato con ellas, ten un buen acercamiento con ellas, de manera genuino, que sepan que más allá de que sepan que te interesan a nivel personal. ¿Ok? Si ellos saben que te interesan y realmente te interesan, van a saber que lo que tú quieras decirles acerca de Dios es porque realmente te importan. Y van a aceptarlo mejor que si simplemente llega un desconocido y te dice, ¿quieres hablar de Jesús? ¿Ok? La segunda manera en cómo podemos reflejar a Cristo en, en las fiestas es no cayendo en tentaciones. La Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero jamás pecó. Y en las tentaciones puede ser que llegues en las fiestas puede ser que llegues a enfrentar tentaciones. Ten cuidado, ten cuidado. Sabes, si eres débil en algo en particular, si tienes una debilidad en algo, no vayas mejor. Es mejor no ir. Acuérdate lo que veíamos hace domingos. Es mejor, dice la Biblia, sacarte un ojo. Si ese ojo te hace caer, dice, es mejor sacarte ese ojo que ir y estar bien, que todo tu cuerpo vaya directo al infierno. Y sin ser tan literales en ese sentido, si hay una situación particular en tu vida que te haga caer, es mejor que te alejes. Es mejor que te alejes. Si tu problema, por ejemplo, es la bebida y sabes que si vas a esa fiesta vas a caer, no vayas a esa fiesta. Puedes ir a otras fiestas en donde no haya bebidas, ¿no? Fiestas de niños, o no sé. Si tu tentación son las mujeres o los hombres y en esa fiesta sabes que vas a caer, no vayas. Tú conoces tu debilidad y sabes si en ese lugar es un lugar propicio a que tú caigas. No vayas. Y por último, refleja a Cristo metiendo a Dios en tus conversaciones. Eso es lo que Jesús hacía. Pues voy a ir a las fiestas porque Jesús iba a las fiestas, sí, pero también iba a evangelizar. Sí, y también iba a hablarle a la gente acerca del reino de Dios. Sí, y también hablaba a la gente acerca del arrepentimiento, del perdón de pecados. Sí, iba, pero tenía un propósito en sus asistencias. Tenía un contacto con la gente con el propósito de llevar a la gente a Dios. Ese fue su propósito principal al venir a esa tierra. Y ese era su propósito principal en ir a las fiestas. Y ese debe ser tu propósito en esta tierra. Y si tú vas a alguna celebración con gente que no conoce de Dios, ese debe ser también tu propósito. Comparte a Dios con otras personas. Porque sabes que en el trabajo es bien difícil hacerlo. En la escuela es bien difícil hacerlo. Una clase tras otra clase, el trabajo y ya los pendientes y se cortan las conversaciones. Pero una fiesta es un momento ideal para hacerlo, para platicar con la gente más extensamente. Nadie te va a decir, bueno, ya se acabó el tiempo, vámonos. En una fiesta puedes extenderte, puedes relacionarte mejor con las personas y puedes hablar mejor, plantearle mejor un tema, y en este caso el Evangelio. Si nosotros llegamos a tener más apertura con las personas, podemos cambiar la perspectiva general que mucha gente tiene acerca de Dios y de la iglesia. Porque mucha gente dice, yo no quiero nada que ver con Dios ni con la iglesia, por la actitud que tiene la gente de Dios. Pero si tú amas a la gente, si tú les muestras amor, preocupación, compasión, empatía, la gente va también a empezar a cambiar su perspectiva de Dios y de la iglesia. Más personas van a tener confianza para poder acercarse a la iglesia. Y tu testimonio en aquella reunión
La manera en cómo tú te comportas también va a hacer impacto a los demás. Es una gran oportunidad que el Señor está poniendo y que puede ser que podamos desaprovechar si tenemos una mentalidad religiosa. Hazlo. Aprovecha las oportunidades. Y por otro lado, me gustaría también hablar si es que aún no has iniciado una nueva historia con Dios. Si de alguna u otra manera a lo mejor has estado fuera de la iglesia y desde afuera has visto como que te critican la gente por lo que eres, por lo que haces. Si te has sentido desplazado, si crees que no te sientes digno de acercarte a Dios y vivir una nueva historia con Él, quiero invitarte a que reflexiones en este pasaje. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. A Dios no le impresionan las personas buenas, a las personas perfectas. Eso no es impresión para Dios. Dios prefiere a las personas que reconocen que son pecadores. Y que no solamente lo reconocen, sino que están arrepentidos y realmente quieren cambiar. Les muestra a Dios su misericordia. Jesús mostró su misericordia. Él está dispuesto a hacerlo. No importa lo que hayas hecho. No importa tu pasado. No importa tu personalidad. No importa nada. El Señor quiere realmente tener un acercamiento contigo. Uno de los cobradores de impuestos que veíamos era Mateo. Y sí, puede ser que Mateo haya estado en la misma corrupción en la que se encontraban los cobradores de impuestos de su tiempo. Pero en lo que las demás personas veían una escoria, el Señor Jesús veía a alguien a quien Dios amaba. Y le tuvo misericordia. Y le dijo, Mateo, ven, sígueme. Y dice este pasaje que Mateo inmediatamente se levantó y siguió al Señor. Sí, a lo mejor estaba mal, sí, a lo mejor tenía una mala vida, pero quería seguir a Dios. El Señor Jesús le extendió la invitación y él lo primero que hizo fue pararse y seguirlo. Y sabes que Mateo se convirtió en uno de los 12 apóstoles del Señor. Fíjate nada más hasta dónde llegó Mateo. Y siguió a Jesús durante todo su ministerio. Escribió uno de los evangelios que tenemos en la Biblia. Gracias a Mateo es que nosotros tenemos gran parte del registro bíblico de lo que Jesús hizo en esta tierra. Y además de esto, después de la muerte del Señor Jesús, Mateo se fue a evangelizar a otros pueblos que no conocían de Dios. Mateo murió predicando el evangelio. Fue asesinado por predicar el evangelio. Ese Mateo pecador, ese Mateo corrupto, ese Mateo traidor de la patria, ese Mateo cobrador de impuestos, aceptó el llamado del Señor y se convirtió en un gran hombre de Dios. ¿Crees que Dios no puede hacer grandes cosas contigo? No depende de ti.
depende de Dios, claro. Pero tú necesitas acercarte a Dios. Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. No importa lo que la gente ya te haya dicho. No importa lo que tú mismo hayas pensado. Importa lo que Dios dice. Y Dios te quiere. Dios quiere que tú inicies una nueva historia con Él y que la vivas cada día de tus vidas hasta el resto de ella. ¿Te gustaría iniciar una nueva historia con Dios en esta tarde? Tú eres mi nueva historia, en ti hay